Vamos a aprender a utilizar alguna información muy relevante y muy útil para construir la condición de justificación del documento maestro. La primera que vamos a analizar entonces es la información del Observatorio Laboral para la Educación. Escribimos Observatorio Laboral en un buscador y casi siempre la primera coincidencia que nos aparece, la primera sugerencia, es la que necesitamos. En todo caso la vamos a identificar porque al final aparece la palabra primera, Observatorio Laboral para la Educación, primera, y seleccionamos esta opción. Aquí nos lleva entonces a la página del Observatorio Laboral, que tiene información relevante acerca de las políticas públicas relacionadas con los graduados, acerca del desempeño de los graduados de educación superior, etc. Para el ejercicio cuantitativo que necesitamos hacer dentro del documento maestro, entonces vamos primero a este botón que nos dice Sistema de Información del Observatorio Laboral, ingreso al sistema, y lo primero que vamos a encontrar es una serie de vistas de gráficos dinámicos que nos propone la página para sacar algunas cifras muy genéricas que nos dan una idea del desempeño de los graduados en el país. En específico, esta primera, que se llama Perfil Nacional, seguramente se va a tardar un poco en cargar. Por lo general presenta alguna falla con el complemento de Flash, pero se soluciona después de unos minutos de dejarlo cargar. Yo lo tengo aquí abierto, previamente lo había dejado cargar unos minutos, y lo que podemos ver en este gráfico, por ejemplo, es el número de graduados por departamento. Por ejemplo, si seleccionamos el departamento de Bolívar, vemos que entre el año 2001 y 2014 han habido 81.559 egresados de educación superior. Bien, y aquí hay otras vistas generales con otras posibilidades de interactuar y de relacionar variables disponibles. Sin embargo, la que vamos a utilizar para hacer el informe se encuentra acá en consultas avanzadas. Aquí aparecen los estudios que se han hecho año tras año. El primero desde el 2007. Nosotros vamos a seleccionar el último estudio disponible, que es del año 2014. A estos años de estudio también se les conoce como años de corte, el año en que se hizo el estudio, o más bien el año en que se actualizaron los datos. Aquí estamos entrando entonces por defecto a la última actualización disponible, que es la del 2014. Lo que encontramos entonces es una serie de variables, de campos que se pueden, a través de los cuales se pueden hacer filtros, y una tabla que nos va mostrando los datos aquí abajo en forma dinámica a medida que vamos manipulando los filtros que están en la parte superior. Lo primero que encontramos es el año de corte, es decir, estamos viendo el último estudio y automáticamente ha filtrado por el último periodo de graduación. Para este ejercicio yo voy a pedirle que no me muestre solamente el último año del periodo de graduación, sino que los incluya todos. Entonces elimino este filtro dando clic en ese botón, en esta opción. Y aquí ya tendría entonces datos agregados por área de conocimiento para todos los periodos de graduación desde el 2001 hasta el 2014, teniendo en cuenta que el año de estudio es 2015. Bien, vamos a ver, por ejemplo, si quisiéramos conocer cómo les va a los egresados de un programa como Derecho, por ejemplo. Entonces vamos aquí al filtro de formación académica, escogemos dentro de Ciencias Sociales y Humanas, desplegamos acá y vamos a buscar Derecho y Afines. Si yo quiero ver solamente los programas que se llaman Derecho, solamente con ese nombre, Derecho, entonces puedo filtrar y aquí ya tengo un primer pantallazo
Un momento mientras carga. Ya tendría un primer pantallazo de cómo les ha ido en ese periodo, 2001 a 2014. Los que se han graduado en ese periodo, en general hay un 69.6% de personas cotizando a la seguridad social y en promedio tienen un ingreso de 2.871.580 pesos. Podría pedirle entonces que me muestre también, dándole clic acá en medidas, que me amplíe esta información con el número de graduados. Y acá tendría entonces que en ese periodo se han grabado 80.292 personas. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera que sustentar o si me pareciera útil mostrar los ingresos por zona geográfica, entonces podría utilizar este filtro. Entonces podría mover este campo hasta acá. Lo que he hecho es jalarlo con el mouse. Con el puntero he deslizado el campo hasta la tabla. Y aquí entonces voy a poder conocer cómo les va a los egresados de Derecho según la región. Para eso entonces ya desplacé aquí al campo, todavía no está desagregado, entonces para desagregarlo voy acá, en la parte inferior entonces le digo explorar nivel y podría seleccionar el nivel de desagregación que yo necesite. Para este ejercicio entonces voy a seleccionar departamento, le doy a aceptar o la palomita verde que está aquí. Se toma un momento explicativo para cargar los datos y aquí entonces puedo ver ya desagregado los niveles de tasa de cotizantes, el ingreso y el número de graduados en ese periodo. Supongamos que quiero ver cómo les va a los egresados dependiendo del tipo de universidad, entonces podría también filtrar acá por el origen de la institución. Entonces aquí encontramos las mismas estadísticas, pero ahora discriminadas por universidades públicas y por universidades privadas. Si quisieran específico saber cómo les va en cada una de esas instituciones, ya no en los grupos generales de públicas y privadas, podría hacer lo mismo que hicimos con el campo anterior. Voy acá, en donde dice explorar nivel, ya no selecciono origen sino institución y le doy clic en la palomita verde y ya me va a sacar entonces una tabla muchísimo más grande que incluye cada universidad o cada institución de educación superior, más bien, en cada departamento, que es una tabla mucho más rica en datos, mucho más interesante, ¿verdad? Ya las estadísticas. También podría hacer entonces el ejercicio ampliando esta información por metodología. Podría saber cómo les va a los abogados que se gradúan en la modalidad presencial versus la virtual, versus la distancia tradicional. Podría hacer el mismo ejercicio mirando bueno, el nivel de estudio, al que en este caso no aplica porque he seleccionado específicamente los programas que se llaman Derecho, que serían programas de pregrado. Podría también ver las diferencias según el género, según el sexo, y esta que es muy interesante, que es podría ver cómo les va a los egresados dependiendo de la zona geográfica en la que trabajan. Recordemos, no se debe confundir este campo con el primero. El que hemos utilizado acá se refiere a la zona geográfica del grado, es decir, se refiere a la ciudad o el departamento en el cual se graduaron. Este se refiere es al ciudad o el departamento en donde están trabajando. Y también podemos mirar cómo les va dependiendo del sector económico. Entonces, yo podría jalar este campo acá y ver cómo les va
a cada uno de los egresados dependiendo del campo o del sector económico en el que se están desempeñando. Para que la tabla no me quede muy grande, entonces voy a eliminar este campo, el origen de la institución. Entonces ahí lo he eliminado. Y recuerde que para eliminar entonces jalo el campo, lo selecciono y lo jalo hacia arriba y automáticamente me aparece una canequita que indica que el campo se va a borrar. Bueno, entonces voy a seleccionar sector económico, lo traigo acá. Y acá entonces puedo ver lo que tendría sería la zona geográfica del grado, clasificada en departamentos, el sector económico y las estadísticas que me interesa mirar, que es el número de graduados, la tasa de cotizantes y el ingreso. Acá entonces la tasa de cotizantes casi en todos los casos va a dar del 100%, porque se está trayendo únicamente la información de aquellas personas que están trabajando. Naturalmente no podría decir en qué sector económico se está desempeñando alguien que no está registrado como cotizante en la seguridad social. Podría entonces acá explorar un poco más a fondo estas categorías, al igual que se hace en otros campos. Entonces voy a este espacio donde dice explorar, le damos explorar nivel y puedo seleccionar el último nivel de desagregación de este campo, que se llama clase. Al desagregar entonces los datos me va a dar una tabla más grande, porque estoy mirando ya actividades económicas un poco más específicas. Las que había colocado antes eran mucho más genéricas, y aquí ya podría entonces analizar, dependiendo dependiendo de cada sector geográfico de donde se han graduado, cómo les ha ido en cada sector económico en el que se desempeñan. Una vez haya armado la información que yo requiero para dar el enfoque que necesito darle a la condición de justificación, entonces puedo exportar los datos. Para exportarlos a Excel puedo pararme en este botón, le doy clic en exportar planilla y yo les recomiendo que en este campo seleccionen todos los filtros, o que les muestre todos los filtros que se utilizaron. Le damos a aplicar. La razón para que se coloquen todos los filtros es que al final vamos a poder definir bien qué información es la que estamos utilizando. Entonces, para explicar mejor eso de qué información es la que estamos utilizando, aquí lo podemos ver. Podemos ver que en los campos que dice todos, quiere decir que ahí no se aplicó un filtro, es decir, que estos datos que aparecen aquí abajo en colores azules y rojo no están filtrados por metodología, abarca las dos metodologías, abarca todos los niveles de estudio, pregrado, posgrado, pero en este caso, como se ha seleccionado específicamente el programa de Derecho, o sea, todos los programas que tienen específicamente esa denominación, pues asumimos que todos son de pregrado. También muestra que es un agregado o un promedio de todos los periodos de graduación, pero por ejemplo acá sí se puede ver que hemos clasificado por el nivel departamento. O sea, hemos aplicado un filtro acá, hemos aplicado no tanto un filtro, sino más bien una categorización que nos muestra todo el nivel, todos los niveles por institución.
Y acá, por ejemplo, si donde dice agregación de los hijos de 2015, este sí sería un filtro. Quiere decir que hemos seleccionado solamente los datos de la última actualización disponible, que es la de 2015. Bueno, ya a partir de estos datos, entonces podríamos sacar promedios, desviaciones estándar, hacer gráficas, dar clasificaciones por departamento, etc.